Bueno, qué interesante, ¿verdad? Que nuestros pioneros efectivamente estaban en contra de una forma de trinitarismo equivocada, el modalismo, el Padre, el Hijo siendo la misma persona, fungiendo simplemente como el Padre y después como el Hijo, después como Espíritu Santo, pero es el mismo, o como dicen, ¿verdad? Es la misma gata pero revolcada. Está completamente equivocado y ellos estaban en contra de eso. Lo que sí los pioneros, como lo menciona Andreasen, creían que Dios el Padre era el único y que Cristo, ¿verdad?, había sido engendrado, no dicen creado, hasta eso, porque las controversias cristológicas fueron entre si Cristo fue creado o fue engendrado. Ahora, cuando decían se fue creado, quiere decir que no participaba de la misma esencia o naturaleza y poder del Padre. Y cuando decían engendrado, quiere decir alguien que tiene las mismas características del Padre. Esa era la diferencia, ¿verdad? Entre el arrianismo y lo que sería el trinitarismo. Pero todavía ponían al Padre en un nivel, al Hijo en un nivel inferior. Ya la vez pasada hablamos, ¿verdad? La noche pasada hablamos de que Cristo es, y lo dice claramente Filipenses, es igual a ¿qué? Igual al Padre. Y utiliza un término que no hay vuelta, en griego, en español, en cualquiera, es igual al Padre. Cristo y el Padre tienen la misma divinidad, la misma esencia, la misma naturaleza, las mismas características. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre somos ¿qué? Hay unidad. Pero el problema en los pioneros, como en muchos más, no es Cristo y el Padre. El problema lo representa ¿quién? El Espíritu Santo. Y allí es donde tenemos nosotros que tomar tiempo para explicar por qué el Espíritu Santo no es reconocido ni es visto por los teólogos, por muchos escritores y hombres que estudian la palabra de Dios, no lo ven como una persona en igualdad, coeterno, coexistente y con la misma naturaleza y poder, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas de las razones. Posiblemente, si yo les preguntara a ustedes, piensen en el Padre, ¿cómo me lo describirían? ¿Un anciano de qué? De días, allí la visión de Daniel 7, de un anciano de días, sentado ahí, miles de millones adorándole. Inmediatamente esa es la imagen. Apocalipsis también nos lo describe igual. Piensan en Jesús. ¿En quién piensan? En un hombre que vino, convivió con nosotros. Ahora digo, piensen en el Espíritu Santo. ¿En qué piensan? Una paloma, en un espíritu así. ¿Verdad que ahí es donde empieza el problema? Allí es donde empieza el problema porque el Espíritu Santo, su función, fíjense bien, lo dije esta mañana en el sermón, Jesús mismo dijo, la función de Él no es solamente enseñar y guiar a la verdad, dice, Él me glorificará. La función del Espíritu Santo es glorificar ¿a quién? A Cristo y glorificar a Dios. Entonces Él como que fue un papel tras bambalinas. A Él no le interesa ser el showman, que todo el mundo lo vea. Él quiere exaltar ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Esa es su función y por eso no es muy evidente en las Escrituras. Sin embargo, en las Escrituras, aunque Él no es evidente, sí lo podemos ver. Es nada más de que usted lea cualquier epístola del apóstol San Pablo y usted se va a fijar que siempre dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aquí y allá, y más adelantito, y el Espíritu de Dios que aquí y allá. Siempre va a tener a esas tres personas integradas. En cualquier cita de Pablo va a notar que están las tres personas presentes. Bueno,
Pero vamos a tratar de explicar por qué hay etapas donde la figura de uno de los miembros de la Trinidad es más evidente. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿quién es la figura más importante que aparece y que, vamos a decirlo, es evidente en todo lo que se ve? ¿Quién es? El Padre. Y en la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí, ¿quién era la figura importante, evidente, que todo el mundo notaba? ¿Quién? Jesús. Y entonces, después de que Jesús se fue, Él dejó a una persona que se le llama el vicario de Cristo, que erróneamente otra persona ocupa o tomó ese título, pero el título que le corresponde al único que Jesús le entregó es ¿quién? Jesús le llama el Parácletos. ¿Sí? El Parácletos. ¿Qué quiere decir Parácletos? Se traduce de diferentes maneras, dependiendo de la situación. Puede ser un ayudador, puede ser un abogado, puede ser alguien que viene a consolar. Es alguien que está allí para ayudar. ¿En qué necesitas? Él es tu Parácletos. Que estás con problemas, aquí está para ayudarte. Que estás enfermo, está para darte salud. Que estás en una situación de emergencia, Él está allí. Es tu ayudador. Jesús era el Parácletos cuando estaba aquí, y cuando Él se fue dice: voy a mandar a otro Parácletos para que esté con vosotros para siempre. Ok, ahora la pregunta que nos hacemos y que muchos se han hecho ¿es Dios el Espíritu Santo? Bueno, tenemos dos problemas con el Espíritu Santo. Con Jesús nada más demostrar que es Dios, no hay duda de que es una persona, ni tampoco con el Padre, es una persona. Pero con el Espíritu Santo, lo primero que tenemos que demostrar que Él es una persona, que no es una influencia, que no es un poder, que no es algo por ahí, que una emanación de Dios. Así que lo primero que tenemos que ver es que Él es una ¿qué? Persona. Ahora, ¿por qué es problemático demostrar que Él es una persona? Bueno, hay varias razones, pero por ejemplo la primera, en griego hay 3 artículos: masculino definido, femenino y el neutro. Él, la y lo en español, ¿verdad? Curiosamente, cuando hablamos del hijo es ho huios, el hijo, o el padre, ho pater, el padre. Si hablamos de la madre, he meter, la madre. Pero cuando hablamos de el espíritu, se utiliza la palabra to, y to se utiliza para objetos, para cosas. Y entonces la palabra neuma, de donde viene la palabra neumático o neumatología, es para viento. Por eso se le llama neumático a las llantas, porque tiene ¿qué? Tiene aire adentro. Y al espíritu se le llama neuma, el aire. Pero nada más se le pone hagios neuma, Santo Espíritu o Espíritu Santo. Es el soplo santo. Entonces ya para empezar, el nombre nos resulta un tanto problemático, ¿verdad? Y en español igual, espíritu, cuando hablamos de espíritu no hablamos de una cosa tangible, visible, estamos hablando de algo así etéreo que no tiene forma ni nada, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque para describirlo en la Biblia, por ejemplo, se utilizan varios símbolos. Ya me mencionaron unos. Unos es el símbolo de ¿qué? Del viento a aire. También se utiliza el símbolo de ¿qué? De fuego. Se utiliza el símbolo de ¿qué? Aceite. Se utiliza el símbolo de paloma y también de ¿qué? De ojos. Y se dice, ese es el espíritu. Entonces ahí es donde empieza el problema. Pero entonces la pregunta es, si se le nombra con un nombre que no es de persona, sino de un objeto, de una cosa,
si se refiere a Él o se habla de Él con símbolos que son de cosas, objetos, pero no de personas, ¿será realmente una persona? Bueno, eso es lo que tenemos que responder. La primera pregunta es, bueno, ¿qué hace a la persona que sea una persona? ¿Qué es lo que distingue a alguien que es ser persona? Hay muchos que dicen, bueno, es que debe tener cuerpo. ¿Creen ustedes que para que una persona sea persona necesita tener cuerpo? ¿Sí o no? Bueno, algunos dicen sí. ¿Y qué tal si tenemos ahí un cadáver? ¿Es una persona? No, es un cadáver. Tiene cuerpo, pero no tiene vida, no tiene capacidad. Ahora, ¿qué es lo que hace a una persona que sea persona? ¿Qué es lo que se distingue a un cadáver de un ser vivo? ¿Qué tiene? Bueno, aparte de vida, ¿qué más? Tiene sentimientos, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, piénsele. Mire, 3 características hacen que una persona sea persona. Debe tener, ¿qué cosa? Intelecto o mente. Debe tener sentimientos o emociones. Y debe tener capacidad de decisión o voluntad. Porque si ustedes dicen debe tener cuerpo, les quiero decir que Dios es, ¿qué cosa? Espíritu. Los ángeles son ¿qué? Espíritus, no tienen cuerpo, pero son personas. Porque tienen ¿qué? Intelecto o mente, porque tienen ¿qué? Sentimientos o emociones y porque tienen capacidad de decisión o de voluntad. Bueno, ahora viene la pregunta, ¿el Espíritu Santo tiene estas 3 características? Bueno, vamos a ver. Y para ello busquemos en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver qué nos dice. Y dice allí el texto, fíjense bien. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino que el espíritu tiene entonces ¿qué? Conocimiento, tiene intelecto, tiene capacidad intelectual. Primera de Corintios 2:11. Tenemos otra cita, y en esta cita algo más nos revela del Espíritu Santo. Dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor de ¿quién? Del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? ¿Se acuerdan que les dije que Pablo siempre que mencionaba a los 3? Fíjense ahí, aquí está, os ruego, hermanos, ¿por quién? El Señor Jesucristo, y por el amor de ¿quién? Del Espíritu, me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. Ahí está el Padre, el Espíritu y Jesús. Ahí están, la Trinidad. Y usted lea cualquier cita de Pablo y usted siempre los va a encontrar ahí, porque Pablo tenía un concepto claro de la deidad. Son 3 personas, y yo si le ruego al Espíritu, si le ruego al Padre o si le ruego al Hijo, es lo mismo. ¿Por qué? Porque los 3 son Dios. Pero ahora, hablando de este pasaje, nos dice claramente de que el Espíritu Santo tiene ¿qué cosa? Y eso quiere decir que tiene ¿qué? Sentimientos, tiene emociones, como lo vamos a ver más adelante. Y ahora otra cita, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice así San Pablo: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo ¿qué? Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como ¿qué? Una fuerza puede así nomás. Ahí está hablando de un ser que tiene capacidad para repartirle a ti todo y este don, a ti este don, y reparte a todos como ¿qué? Como él quiere. Quiere decir que tiene capacidad de ¿qué? De decisión, voluntad, ¿verdad? Así que la pregunta es el Espíritu Santo, o cumple el Espíritu Santo las características de una persona? Ya dijimos que tiene primero ¿qué? Capacidad ¿qué? Intelectual, tiene mente. Número 2, que tiene ¿qué? Sentimiento, emociones. Y número 3, que tiene ¿qué? Capacidad de decisión, tiene voluntad. Así que el Espíritu Santo, por lo menos bíblicamente, ya demostramos que tiene las 3 características fundamentales para que alguien sea una ¿qué? Una persona. Ahora, fíjense bien, aunque tiene un nombre, pneuma,
en griego, que es neutro, fíjense bien, cuando buscan Juan 14, 26, San Juan capítulo 14, versículo 26. Vamos a buscar San Juan capítulo 14, versículo 26. Y ya que estemos ahí en Juan, voy a leer varias citas y ustedes me van a decir si son características de una influencia o son características de una persona. Gracias. Dice allí San Juan capítulo 14, en el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice él, ¿qué cosa? Os enseñará todas las cosas, ¿y qué más? Os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Puede una influencia enseñar y recordar? ¿Sí? Y dice más adelante, vamos a ver otra cita, allí en el 15:26, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará, ¿qué cosa? Testimonio acerca de mí. Y luego en el versículo 7 del capítulo 6, capítulo 16, perdón, versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, ¿quién? El Consolador, dice, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, un detalle, ¿cómo va a ser posible de que Jesús diga, miren, yo me voy a ir, yo soy una persona, y les conviene que mande una influencia? ¿Creen que sería, que es lógico eso? No, Él llama el otro Consolador, ahorita vamos a hablar de esa palabra, pero dice, conviene que Él venga, ¿por qué? Dice, versículo 8, cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y luego en el versículo 3 dice, cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará ¿qué? A toda verdad. Y luego dice, al final dice, Él os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Y el versículo 14, Él me glorificará. Todas son acciones de una persona, no son acciones de una influencia, de una fuerza, ¿verdad? Así que Él es una persona y se le refiere y se usan pronombres personales. Se le llama también el otro Consolador. Esa palabra, si ustedes se fijan, habla de otro Consolador. Y quiero llamar la atención a esa palabra, es el otro Consolador. ¿Por qué? Porque los que están enseñando eso, de que no existe el Espíritu Santo, dicen que Jesús convenía que se fuera. ¿Por qué? Porque con este cuerpo humano no podía ser omnipresente, tenía que irse al cielo para dejar el cuerpo que traía y entonces convertirse en omnipresente, y entonces Él iba a regresar, pero ya no iba a regresar en cuerpo humano, sino que en un cuerpo omnipresente, y Él mismo es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. O sea que Jesús es el Espíritu Santo ahora. ¿Cambia de qué? Simplemente de personalidad. Es una forma de modalismo, de lo que los pioneros rechazaban. Dice, es imposible de que el Padre y el Hijo sean la misma persona, así como también es imposible de que el Hijo y el Espíritu Santo sean ¿qué? La misma persona. Es el mismo problema. Ahora, fíjense bien, vamos a ver lo que dice este pasaje. Dice, así como el Padre y el Hijo pueden ser confundidos como si fuesen la misma persona, es lo que estaba diciendo yo, de igual manera algunos piensan que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. Vamos a ver cómo es que llegan a estas conclusiones. Vamos a ver primero los argumentos de ellos y después vamos a contestarlo para que ustedes puedan ver la diferencia. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 17.
Y es la primera palabra, la primera frase que tiene ahí. Dice, porque el Señor es, ¿qué cosa? Es el Espíritu. ¿Ven ahí? Cristo dice que es el Espíritu. ¿Ven cómo manejan estas conclusiones? El Señor, ¿quién es el Señor? Cristo. ¿Y qué dice que Cristo es? Pues que es el Espíritu. O sea que el Espíritu Santo, el que viene acá, es Cristo mismo. Esa es la conclusión a la que ellos llegan. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahora, ¿enseña este pasaje que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona? Bueno, vamos a ver la traducción literal, a ver si pueden captarla conmigo. Dice, en primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, 17, usa la misma expresión, pero para referirse a otra persona. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. La traducción literal dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Jode colúmenos to curio en to pneuma estin. El que sigue o el que se une al Señor, to curio, es donde viene curios, ¿verdad? Dice este es el uno en griego, pneuma, esta ahí conocen ustedes, ¿verdad? La palabra esta, estin es. Un espíritu es. El que se une a Dios, dice, un espíritu es con Él. Esa es la idea. Pero no está diciendo ahí que cuando yo me uno con Él, me vuelvo espíritu, o soy espíritu. Es lo mismo que dicen estos caballeros. Dice, el que se une al Señor, dice, porque el espíritu, el espíritu es, o sea, el Señor, el Espíritu es una traducción literal aquí, dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, se traduce al español para darle un poquito más sentido. Pero si ustedes se fijan, teoneumastin es la misma expresión anterior, ahí está, en pneumastin, ahí está. Esto es lo mismo acá. Quiere decir que uno cuando se une al Señor, llegan a ser uno, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? El Señor es el Espíritu, o sea que Cristo y mejor dicho, el Espíritu Santo es el Señor. Está haciendo pues la misma expresión, Cristo y el Espíritu Santo es la persona, no, expresa unidad, como lo estábamos mencionando. Ahora, vamos a darle, que le llaman a eso el argumento ad hominem, así se le dice en latín. Vamos a decir que es cierto lo que ellos están diciendo, que Cristo y el Espíritu Santo son lo mismo. Vamos a aceptar, ok, tienes razón. Si tienes razón de que Cristo y el Espíritu Santo son los mismos, contéstame ahora a estos pasajes. Dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea que Jesús se concibió a sí mismo, porque Jesús y el Espíritu y Cristo son los mismos. Entonces el Espíritu se concebió a sí mismo en María, porque Jesús y el Espíritu son los mismos. ¿Captan el punto? Vamos a ver. En el día del bautismo, Jesús se bautiza. Se dice que una voz en el cielo dice, este es ¿qué? Mi Hijo amado. Y luego después descendió ¿qué? El Espíritu Santo en forma de paloma. O sea que Jesús estaba aquí y se volvió una palomita también para descender sobre sí mismo, porque es el mismo Jesús. ¿Captan el punto? Siguiente. Dice, Jesús lleno del Espíritu volvió al desierto y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que Jesús se llevó a sí mismo al desierto, porque Jesús y el Espíritu son los mismos. Siguiente, Jesús echa los espíritus fuera por sí mismo. O sea, dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ven ustedes entonces, cuando se está despidiendo de los apóstoles, dice, Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también os envío yo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿qué cosa? Recíbame a mí mismo. ¿Eso es lo que está diciendo Jesús?
Así que, ¿es Jesús y el Espíritu el mismo? Bíblicamente esto es absurdo. ¿Está hablando de qué? Unidad. El Señor es el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu y Cristo son uno mismo, pero en unidad, no que son, que es el mismo en dos modalidades, como decían precisamente los sabelianistas. Ahora, la otra pregunta, otro de los argumentos dicen, es que dice el otro consolador, y si vamos a leer San Juan capítulo 14, ellos usan este argumento. Dice, capítulo 14, versículo 16, yo rogaré al Padre y os dará, ¿qué cosa? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará. Dice, ahí está, Jesús es el que estaba viviendo con ellos y se va a volver, va a morar después, o sea que se va a dejar de ser un cuerpo viviendo con ustedes y se va a transformar en espíritu y va a morar en ustedes. Esa es la idea que ellos cogen. Entonces, aquí Jesús está utilizando la palabra otro consolador, y hablamos la palabra parácletos, consolador, y utiliza una palabra muy interesante, alos. Alos es una palabra griega que desafortunadamente en español no tenemos para diferenciarla de otra palabra griega que se llama héteros. Alos y héteros, las dos en español se traducen como otro. Pero alos, cuando se utiliza alos, se está refiriendo a otro. Por ejemplo, en el caso mío, yo me voy pero se queda otro pastor. ¿Qué estoy diciéndoles? Que se queda uno igual que yo, ¿verdad? Un sustituto, pero de la misma característica, las mismas, vamos a decirlo, atributos y capacidades. Cuando utilizan alos parácletos, otro consolador, es lo que está diciendo, otro igual que yo. Si hubiera Jesús dicho héteros, de donde viene la palabra heterosexual. ¿Quién es un heterosexual? Un matrimonio heterosexual es el de un hombre y una mujer, porque son sexos ¿qué? Son de otro sexo y utilizan la palabra heteros. Pero cuando es un matrimonio homosexual es del alos sexo. ¿Ya entienden ahora sí? Es el mismo que es el matrimonio de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Ese no es un heterosexual, es un alosexual, de alos, ¿verdad? Ok, pero vamos a entrar más directamente a esto. Ahora, fíjense bien, la palabra alos, no vamos a meternos en griego de todo el Nuevo Testamento. Vamos a coger nada más el Evangelio de Juan. ¿Cómo usa Juan, el apóstol, ahí mismo la palabra otros? Y ustedes van a sacar por conclusión si está refiriéndose a otro que se refiere a uno mismo o se refiere a otro igual con las mismas características. Fíjense bien, Juan 4:37 dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro, y utiliza la palabra los, es el que ciega. ¿Está hablando de qué? ¿De dos qué? Dos agricultores, uno que está haciendo una función y otro que, pero haciendo la misma función de qué? De la cosecha, de la siembra y cosecha, ¿no? Ahora, hablando de aquel paralítico que estaba en Betesda por 38 años, dice, fíjense bien, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro alos desciende antes que yo. ¿Otro qué? Otro enfermo. Está hablando de otro que tiene las mismas características que él, que es enfermo. ¿Sí? Aquí, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Bueno, eso ya lo leímos. Ahora, perdón, aquí está. Vinieron pues, ahí está Jesús crucificado y están los otros dos que fueron crucificados con él.
Juan 19:32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo ¿al qué? Al otro que que había sido crucificado con él. Está hablando de otro que también fue ¿qué? Crucificado. Otro con las mismas características. Uno fue crucificado, otro fue crucificado. Se refiere también a otro ángel. Juan 20:12. Y vio a dos ángeles con las vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. O sea, ustedes dicen, no puede ser que un ángel sentado aquí y otro allá y que sea el mismo ángel. ¿Se está refiriendo a qué? A dos ángeles que tienen ¿qué? Las mismas características de ser ángeles. O sea, por lo que podemos ver, aquí cuando Jesús dice el otro consolador no se está refiriendo a sí mismo, sino se está refiriendo a ¿quién? A otra persona que tiene ¿qué? Las mismas características que tenía él. Él era el consolador y el otro que viene también es ¿qué cosa? El consolador. Dos personas distintas. Y por eso aquí, por lo tanto, afirmar que el término otro se refiere a la misma persona está completamente ¿cómo? Equivocado. En el mismo libro de Juan, otro se usa para referirse a una persona, pero con las mismas características de quien se compara o se hace referencia. ¿Está claro? Bueno, vamos a seguir. Yo rogaré al Padre y os dará que entonces, ¿otro qué? Otro consolador. ¿Se está refiriendo a sí mismo Jesús? ¿A quién se está refiriendo? A otro que es igual que Él. Muy bien, para que esté con vosotros para siempre. Hijitos míos, estas palabras escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, tenemos que Parácletos. Si ustedes se fijan, la misma función. Jesús es un Parácletos para con el Padre y el Espíritu Santo es un Parácletos para nosotros. Ahora, volviendo al punto, en base a todo lo que hemos visto, que una persona tiene características de mente, o intelecto o capacidad de sentimientos, de decisión, que realiza y que es diferenciado de Cristo, ¿será el Espíritu Santo una persona? Bueno, por si todavía lo dudan, Él puede hacer cosas que hace una persona. Por ejemplo, Él nos dice que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Regenera. También Jesús dijo que nos enseñaría, que testificaría, que redarguiría, que nos guiaría a la verdad, que glorificaría a Cristo. Estas cosas son obras y acciones de personas, no de influencias, no de algo intangible. Fíjense bien, además hace y realiza actos personales. Por ejemplo, Hechos 13:2. Vamos a leer Hechos 13:2. Esa cita es interesante porque ahí dice algo muy importante. Dice, Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he, ¿qué cosa? Amado. ¿Puede ser una influencia que diga, apártenme a esto, que ordene? Tiene que ser una ¿qué? Tiene que ser una persona. Y fíjense bien, señala a Bernabé y a Pablo, apártenlos para lo que yo los voy a mandar. Una influencia no me puede mandar. Tiene que ser ¿qué? Una persona. Además dice que habla. Además dice que dirige a los hombres al servicio. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pablo quería ir a Bitinia y quería ir a tal lugar, el Espíritu Santo dijo, no vayas, se lo prohibió? Esas acciones son propias únicamente de personas. Además, hay una cita que lo vamos a leer después porque es muy importante, no solamente en el hecho de que es un ser humano, sino que hace otras cosas importantes. Y hay algo importante. ¿Creen ustedes que se puede poner al Padre y al Hijo y a una influencia juntos y considerarlos iguales? No, no se podría. Sería una tremenda, ¿qué diríamos? Una aberración, una herejía.
¿Considera que una influencia ponerlas al Padre, la par del Padre, Hijo, poner al Espíritu Santo que es una influencia? Pues bien, en la Biblia, como dije, lean las epístolas de Pablo y van a ver, como las citas que ya vimos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, o bien primero el Padre y luego el Espíritu Santo y luego Cristo, o bien Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, en diferentes orden, pero siempre los tres apareciendo. Ahora, otro aspecto más importante, aquí está, el Espíritu Santo también nosotros lo podemos tener trato con él. ¿Cómo? Puede ser tentado. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Dice, ustedes han tentado ¿a quién? Al Espíritu Santo. Se le puede mentir. ¿Se acuerdan que ellos mismos dicen, no le has mentido a los hombres, sino le mentiste ¿a quién? A Dios, se le mintió al Espíritu Santo. También se le puede entristecer. Vamos a ver Efesios 4:30 porque es muy interesante ese texto. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Quiere decir que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo cuando hacemos cosas que no son buenas. Podemos entristecer a una fuerza, a una influencia. Uh-huh. Bueno, el Espíritu Santo es Dios. Y si dicen de Dios, porque puede ser también de Satanás. Tienen que identificarlo. ¿Sí? El Espíritu Santo, y luego hablan de Dios, ¿verdad? Ahora, se le puede insultar también. Se le puede distinguir de su mismo poder. Ahora, Hechos 10:38, vamos a leerlo. Hechos 10:38. Fíjense bien, ahí está otra vez la Trinidad. Por eso le digo, en todos los textos del Nuevo Testamento van a ver a las tres personas. No habla de la Trinidad, pero el concepto, la verdad está allí. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret. Ahí están los tres. Dios ungiendo a quién? A Jesús, ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con poder. Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Fíjense bien, dice, lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, con el poder del Espíritu Santo. O sea que lo distingue al Espíritu Santo del poder del Espíritu Santo. Y ahí está la Trinidad. Ahora, todo esto, por lo que ustedes pueden ver, confirma que el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Ahora viene la pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre una persona y una fuerza? Si yo lo considero como una fuerza, ¿qué diferencia hace para mí? Bueno, el Espíritu Santo, si es poder, anhelaremos tenerlo para usar esa fuerza. Así como Simón el mago, ¿se acuerdan que los apóstoles venían y ponían las manos y descendía el Espíritu Santo? Y Simón les dijo, oigan, denme dinero para que yo tenga también ese mismo poder para poner las manos y darles el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que le dijo Pedro? Perezca el dinero contigo, porque crees que las cosas divinas se pueden manejar. Mis hermanos, el Espíritu Santo es una persona, no es un poder. Si el Espíritu Santo es una persona, desearemos que Él nos use a nosotros. Si es poder, lo podemos manejar, lo podemos controlar nosotros. Si el Espíritu Santo es un poder, anhelaremos hacer nuestra voluntad y hacer lo que queramos con esa fuerza, con ese poder. Pero si es una persona, desearemos rendirnos a Él y en reverencia y admiración decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Esa es la diferencia entre una persona y un ¿qué? Y un poder, una influencia. Si el Espíritu Santo es un poder, nos sentiremos orgullosos de tenerlo. Yo tengo, Simón quería sentirse orgulloso de tener también ese poder, ¿verdad? Pero si es una persona divina, nos sentiremos humillados de que en su gran amor, la misma tercera persona de la Trinidad haya decidido venir a morar en mi vida. ¡Qué bendición! Y Jesús dijo, el Espíritu Santo morará en ustedes, si nosotros le permitimos, si nosotros nos humillamos y le decimos, Señor, ven y mora en mi corazón, guíame, hazme un instrumento tuyo, quiero hacer tu voluntad. Es una actitud de humildad cuando reconocemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es una persona. Desgraciadamente, mis hermanos, millones ven al Espíritu Santo como una fuerza, un poder, y lo quieren usar. Y algunos, tristemente, en el nombre del Espíritu Santo hacen, según eso, milagros, pero creen que ellos son los que tienen el poder. No es el Espíritu Santo haciendo o obrando a través de ellos. Otros hablan muy bien de Él, se refieren a Él y lo usan con mucha reverencia, pero no tienen una comunión con Él, y eso está peor. ¿Por qué? Porque si lo reconozco que es una persona y no le doy el lugar que le corresponde porque es una persona divina, pues estoy perdiendo muchas bendiciones. Es peor que aquel que lo considera como una fuerza o una influencia. No recibe las bendiciones, la ventaja maravillosa de ser guiados por el Espíritu de Dios, porque dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Somos qué? Hijos de Dios. Bueno, hasta ahí. Ahora, ya hemos resuelto la primera parte. El Espíritu Santo es una ¿qué? ¿Por qué es una persona? A ver, repasemos. Porque tiene las características de una persona. ¿Cuáles son? Raciocinio, ¿qué más? Sentimientos, capacidad de ¿qué? De decisión. Ahora, ¿el Espíritu Santo es igual a Jesús o es Jesús? No. ¿Son diferentes? Son diferentes. ¿Por qué son diferentes? Porque Jesús lo llama, ¿qué cosa? El otro consolador. Y cuando habla del otro consolador, ¿qué está diciendo? ¿Que es una persona qué? Igual a Él, pero ¿qué? Diferente de Él. Muy bien. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo es una persona, además de que tiene esas características? ¿Cómo sabemos? ¿Que tiene qué? ¿Se le puede qué? Mentir, se le puede rechazar, se le puede ofender, podemos relacionarnos con Él. Además, Él hace y realiza cosas que son de ¿qué? De una persona, ¿verdad? Como cualquier otra persona. Ahora, ya que hemos concluido y quedó bien claro que bíblicamente el Espíritu Santo no es una influencia, sino es una persona, la siguiente pregunta ¿es el Espíritu Santo Dios? Muy bien, vamos a contestarla. ¿Qué son o cuáles son las características que identifican a Dios como Dios? A ver, ¿qué es qué cosa? Eterno, ¿qué más? Que Él sabe qué, es omnisciente, ¿qué más? Que Él puede todo, ¿cómo se llama? Omnipotente. Y que Él es ¿qué? Está en todas partes, ¿es cosa? ¿Qué cosa? Omnipresente. Ahora, ¿tiene el Espíritu Santo esas características para decir que Él es Dios? Bueno, vamos a ver primero Hebreos 9:14. Vamos a leer esa cita. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu ¿qué? Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y ahí está otra vez la Trinidad: la sangre de Cristo, el Espíritu eterno y sin mancha a Dios. Les digo, en casi cualquier cita del Nuevo Testamento usted va a encontrar a esas tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu Santo y Dios. Ahí está, les digo,
lo usan en forma indistinta, no hacen discriminación porque para ellos los tres son Dios y con las mismas características y atributos. Y aquí está diciendo que el Espíritu Santo tiene una característica y es, ¿qué cosa? Eterno. Muy bien. Siguiente, vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Y fíjense bien, para mí es un texto que revela demasiado acerca del Espíritu Santo. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué más? Aún, ¿qué cosa? Lo profundo de Dios. Y para poder conocer lo profundo de Dios se necesita ser igual a quién? Igual a Dios. Y ahí está otra vez la Trinidad, el Espíritu, Cristo, Dios, el Espíritu, y más adelante tenemos versículo 16, ahí está Cristo. Ahí están siempre, usted va a verlos. No importa qué texto lea, un poquito antes, un poquito después, va a encontrar siempre a las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo que el Espíritu Santo es igual a Dios, porque escudriña aún ¿qué? Lo profundo de Dios. Otro texto, Salmo 139. A ver, Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ahí nos está hablando de, y utiliza un término que es un término aplicado solamente a Dios. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder ¿de quién? Del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Ahí está la Trinidad otra vez, el Espíritu Santo, Dios y el Hijo. Cualquier texto que coja, están los tres. Y dicen que la Trinidad no está en la Biblia, que no es bíblica. Perdónenme, pero esto es absurdo. Pero está hablando ahí que el Espíritu Santo, habría que entender un poquito. La Biblia, especialmente en la poesía hebrea, utilizan lo que se llaman paralelos. Los paralelos pueden ser sinónimos o antitéticos, sintéticos o invertidos o quiasmos. Aquí nada más voy a hablar del paralelo sinónimo. Usted va a ver en la Biblia que siempre se hace una frase, se dice una cosa, y en la siguiente frase se vuelve a decir lo mismo, pero en otras palabras. ¿Se han fijado en eso? Los salmos, los proverbios y todo dicen una cosa y vuelven a repetir lo mismo, pero en otras palabras. Y aquí está diciendo lo mismo. Dice, versículo 35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Primera frase. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está diciendo lo mismo. Entonces el Espíritu Santo se le da el título ¿de qué? Del Altísimo. ¿Y quién es el Altísimo? ¿Qué título? ¿A quién se le da ese título? El Altísimo, ¿a quién? Al Padre. El que habita al abrigo ¿de quién? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ven? Ahí está el paralelo. Primera frase, segunda frase. Altísimo y el Omnipotente son lo mismo. Aquí está diciendo exactamente lo mismo. Vamos ahora al Salmo 139. Salmo 139. Es un precioso salmo, me encanta, pero ahí dice en el versículo 7, y fíjense bien de quién está hablando. ¿A dónde me iré de tu quién? De tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tú? Otra vez, paralelo sinónimo. Si subiere los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí ustedes pueden ver que se está refiriendo a qué, que el Espíritu Santo es ¿qué? Omnipresente. Está ¿en dónde? En todas partes.
Así que el Espíritu Santo tiene, ¿qué cosa? Atributos divinos, como es eterno, es más que omnisciente, es omnipotente y es omnipresente. Por lo tanto, ¿puede ser que el Espíritu Santo sea una influencia o es una persona divina? ¿Es una qué? ¿Por qué es una persona divina? Porque tiene los atributos esenciales y característicos y únicos que tiene ¿quién? El Padre, Dios, ¿verdad? Ahora, además, no solamente tiene las características, sino Él realiza acciones que son únicas y exclusivas de Dios. Por ejemplo, vamos a leer el Job 33:4 para no andar con muchas vueltas. Job capítulo 33, versículo 4. Y otra vez, fíjense bien, ese paralelo sinónimo. El Espíritu de Dios, ¿qué dice? Me hizo. Y el soplo de ¿quién? Del Omnipotente me dio vida. Ahí está, diciendo que el Espíritu lo creó. Y es interesante, ahí hay dos cosas. Habla de Dios, Espíritu de Dios, y el soplo del Omnipotente, que viene siendo el pneuma o el ruaj en hebreo, el ruaj de El Shaddai. El Shaddai quiere decir el omnipotente. Dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del omnipotente, del todopoderoso. Al Espíritu Santo se le está dando el título de el todopoderoso, el Shaddai. Qué interesante, ¿verdad? Para mí eso es impactante, porque allí no hay vuelta. Al Espíritu de Dios se le dice que es omnipotente. Y por eso es que creo. Ahora, Él nos crea. Si no nacieres de agua y nacieres de ¿qué cosa dice Jesús? Del Espíritu. El Espíritu de Dios genera, regenera. Y además dice que los santos hombres de Dios fueron, ¿qué cosa? Inspirados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. La inspiración es de carácter ¿qué? Divino. Solo Dios tiene esa característica y el Espíritu Santo está realizando esa acción que es única de Dios. Ahora, no vamos a tomar tiempo porque el tiempo se nos acaba, pero podemos ver que aquí en el Antiguo Testamento, en algunas citas del Antiguo Testamento, se utiliza el nombre de Dios, y acá en el Nuevo Testamento ese nombre, en lugar de ser de Dios, dicen que es el Espíritu Santo, porque para ellos el Padre o Jehová y el Espíritu Santo son lo mismo. Vamos a tomar nada más un ejemplo. Vamos a leer Isaías 6, 8 y 9. Isaías capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice, después oí la voz ¿de quién? Del Señor, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo. ¿Quién está hablando, dijimos? Versículo 8, la voz del Señor. ¿Y quién es el Señor? En este caso, vean el versículo 3. Y uno al otro decía, diciendo, daba voces diciendo, ¿qué cosa? Santo, 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 ¿quién? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí entonces dice que oyó que el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos, le habla a él y le dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías dice, Señor, envíame a mí. Y entonces Dios le dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, y ved por cierto, mas no ¿qué? No comprendáis. Ok, ustedes ven esta visión, está haciendo alusión a Dios, que Dios está hablando, que es Jehová de los ejércitos. Y ahora vamos allá al libro de los Hechos, capítulo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Es prácticamente uno de los últimos versículos. Y vamos a leer ahí el versículo 25 y 26. Dice,
Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Bien habló, ¿quién dice? ¿Quién habló, dice? El Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no, ¿qué cosa? ¿A qué alusión está haciendo esto Pablo? A Isaías 6. ¿Y quién era el que estaba hablando allá? Jehová de los ejércitos. ¿Y quién dice que está hablando acá? El Espíritu Santo, porque para Pablo, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo, no hay diferencia, porque los dos son Dios. ¿Ok? Y así pueden ustedes ver todos estos textos donde utiliza el término Jehová, el Señor de los ejércitos, y aquí está hablando de el Espíritu Santo. Ahora, pero ¿será que la Biblia, aunque utiliza títulos que son propios de Dios y tiene las características de Dios, y se le relaciona y se le nombra indistintamente como si fuera Dios, ¿verdad? ¿Hay en la Biblia textos donde diga que el Espíritu Santo es Dios? Bueno, vamos a ver. Allí en Hechos capítulo 5, ustedes conocen bien la historia, así es que no voy a entrar en detalles. ¿Recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Y cómo trayendo el dinero, ¿verdad? Versículo 3 dice: y le dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que, qué cosa dice? ¿Mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¿Sino a quién? Al Espíritu de Dios. Así que para Pedro, mentirle a Dios y mentirle al Espíritu es lo mismo, porque el Espíritu es Dios. Ahora vamos a ver 2 de Corintios. Ahora vamos a voltear, como dicen, la torta. Aquellos decían que Cristo y es el mismo Espíritu, pero aquí en 1 de Corintios, entendiéndola, perdón, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, 3:17, dice: porque el Señor es, ¿qué cosa? El Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea que el Señor es el Espíritu. Y quiero llamar la atención a la palabra kurios. Kurios, en griego, los apóstoles lo usaban para evitar usar el nombre divino de Dios que se usaba en el Antiguo Testamento, el tetragramaton divino, Yahweh. Todos los judíos, hasta la fecha, cuando ven ese nombre, no lo pronuncian. Con una inclinación, Adonai. En lugar de decir el nombre divino, dicen Adonai. ¿Y qué quiere decir en hebreo Adonai? Señor o el Señor. Entonces los apóstoles en el Nuevo Testamento, para no escribir el nombre divino del Antiguo Testamento, ellos emplearon el título kurios, que es lo mismo que Adonai en el Nuevo Testamento. O sea que Pablo está diciendo aquí que el Señor, que Jehová de los ejércitos es ¿quién? Es Dios. El Señor es el Espíritu, o el Espíritu es Jehová. ¿Captan el punto? Parece que no. Parece que no. Pero está diciendo que el Espíritu Santo es el Señor, es Jehová, es Dios, es la misma persona. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los tres son Dios. Tres personas diferentes, pero sus atributos, sus características, sus poderes, todo son Dios, son divinos. Bueno, por lo tanto, fíjense bien, Jesús mismo hizo una declaración que para mí
Y yo creo que para todo cristiano, cuando ha leído esta declaración, siempre se queda pensando y rascando la cabeza. Mateo 12, 31 y 32. Mateo capítulo 12, 31 y 32. Y en muchas ocasiones miembros de iglesia se han acercado a mí, y estoy seguro a muchos otros pastores, y le han hecho la misma pregunta: pastor, ¿he pecado yo contra el Espíritu Santo? Porque ¿qué fue lo que dijo Jesús? Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será ¿qué? Perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y aquellos que dicen que el Espíritu Santo es una influencia y le rebajan su divinidad, le rebajan su personalidad y lo dejan simple y sencillamente como una fuerza, o lo confunden con Jesús, porque aquí dice, el que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahí está haciendo bien claro que son dos personas diferentes. Y ahora la pregunta, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el único medio que Dios tiene para llegar al corazón de los hombres y ponerlo en comunión y en contacto con la divinidad y con la salvación. Y si usted corta esa comunicación, usted está completamente ¿qué? Está perdido. Y mis hermanos, aquellos que digan que el Espíritu Santo es una influencia, tengan cuidado. Se están acercando mucho a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y ay de aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, en conclusión, el Espíritu Santo es una persona porque hace todo lo que una persona puede realizar. Además, es Dios porque realiza y tiene todos los atributos y características de una persona divina. Por lo tanto, Él merece, ¿qué cosa? Nuestra adoración y respeto, como se le debe tributar ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Quien no le honre como persona y como Dios, está cometiendo un serio pecado. Y lea Mateo 12, 31 y 32, donde dice, tenga cuidado, porque si blasfema contra el Espíritu Santo, está completamente perdido. Mis hermanos, démosle gracias a Dios, porque Jesús cuando se fue, dice, no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a otro igual que yo. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo estamos aquí. Y gracias al Espíritu Santo hemos sido transformados, hemos sido regenerados, estamos siendo cada día reflejando el carácter de Jesús, porque el objetivo final del Espíritu Santo es salvarte a ti y salvarme a mí y presentarnos ante el Padre, decir, estos son fruto del trabajo de Jesús y de la obra que yo hice por salvarlos a ellos. ¿Cuánto le dicen alabado sea el Espíritu de Dios? Alabado sea Dios.